tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Diálogo Abierto. Esta vez emitimos desde el Palacio de Gobierno ubicado en la Plaza Grande, en el centro histórico de la capital de los ecuatorianos. En esta ocasión nos acompaña Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Omar, muchísimas gracias por acoger nuestra invitación. Vemos que en la versión digital de Diario El Comercio el día de hoy se publica un titular que dice: Omar Simón, los medios incautados no deberían entrevistar a funcionarios de gobierno porque no son públicos. Pongamos en contexto. El secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, anunció este miércoles la decisión del gobierno ecuatoriano de que sus funcionarios no acudieran a aquellos medios denominados mercantilistas, medios de comunicación privados que han formado o han pasado a formar parte del accionar político, se han convertido en actores políticos. Quisiéramos que nos aclare el tema. Bueno, sí, muchas gracias. Efectivamente, el día de ayer en una entrevista radial se me pidió una opinión sobre esta decisión, en el contexto de una supuesta prohibición a que funcionarios públicos den declaraciones a los medios de comunicación privada. O sea, una primera diferencia es que evidentemente no se refiere al conjunto de los medios privados, sino a determinados medios de comunicación, que creo que el país perfectamente lo puede discernir, medios de comunicación que han tenido una actoría política y tienen una actitud política permanente, es decir, que han asumido posiciones y que normalmente los espacios de entrevista no son espacios para que los funcionarios o quienes acuden puedan aclarar sus puntos de vista o aclarar los temas de interés público, sino que se han convertido en una suerte de round de box donde el entrevistador, y cuando hacen paneles todavía peor, los otros entrevistados se dedican a tratar de consolidar sus opiniones y sus posturas sobre los temas. Entonces, obviamente esto es un tema de otra naturaleza. Y de hecho el titular que pone Diario El Comercio es bastante sesgado, es decir, un titular que llama la atención. ¿Tendencioso? Los medios incautados no deberían entrevistar a funcionarios de gobierno porque no son públicos. Evidentemente, en el contexto de los medios públicos, mi opinión fue que habría que determinar cuál es el tratamiento que se va a dar a Gama TV y TC, básicamente, al ser medios privados, en una prohibición de carácter general. Pero creo que quedó perfectamente claro con lo que ha explicado el secretario de Comunicación de cuál sería la prohibición. Y ahí hay otro elemento, creo yo, que es muy importante. También la libertad que tienen los funcionarios públicos o cualquier ciudadano de escoger si aceptan o no una invitación de un medio de comunicación. Y de hecho creo que hemos visto varios ejemplos donde actores de la comunicación privada han tenido actitudes agresivas frente a medios públicos, negándose a dar declaraciones, negándose a dar entrevistas en distintos contextos. Es decir, esta es una libertad que básicamente ellos también tienen, obviamente, de dar o no una declaración a determinado medio de comunicación. ¿A su juicio esta decisión gubernamental atenta a la libertad de expresión? Bueno, yo no creo, porque parte de las libertades humanas y parte de la libertad de expresión, obviamente de cualquier ciudadano, es la de decidir si es que primero emite su opinión sobre un tema y segundo, en dónde emite esa opinión. Si eres parte de esas libertades, yo creo que aquí hay un problema con la discusión de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho humano, o sea, de todas las personas. Y en todo el debate de la libertad de expresión que se ha dado en los últimos tiempos, se ha circunscrito a el tema medios de comunicación. Es decir, libertad de expresión igual a libertad de prensa. Exactamente, y finalmente los medios de comunicación son eso, medios, es decir, son el canal por el cual la ciudadanía, los actores pueden comunicar, informar, y difundir sus puntos de vista o la información de cualquier carácter. Entonces la libertad que hay que defender es la libertad de los ciudadanos a expresar libremente sus opiniones. No la libertad, obviamente, que sería más vinculada a la libertad de empresa. Omar, ¿usted se siente agredido por este titular de Diario El Comercio? Bueno, evidentemente es un titular que, insisto, es descontextualizado. Primero, yo no he dado esta declaración a Diario El Comercio, o sea, primera cosa, esta declaración fue dada en una entrevista radial. Es decir, Diario El Comercio toma esa entrevista radial, en todo caso, lo ético sería que se reproduzca el conjunto de la declaración, no partes, fragmentos específicos que seguramente para el diario eran importantes para consolidar un punto de vista propio del diario, poniendo en mi persona palabras que yo no las pronuncié o frases sacadas del contexto real en el que se dijeron. Como mencionábamos al inicio de esta entrevista, usted ejerció las veces de presidente del Consejo Nacional Electoral. Dentro de sus funciones, ¿cuál fue el tratamiento que tuvo con la prensa? ¿Se sintió agredido en algún momento? Bueno,
siempre tuvimos una actitud más bien abierta para los medios de comunicación, lo que no significó que no hayamos en determinados momentos haber sido agredidos. Puedo contar una anécdota más para que la ciudadanía entienda cuál es el nivel de agresión. Un día, sábado, 8:30 de la noche, yo estaba en un supermercado con mi hija pequeña haciendo compras. Me llamó una periodista de Diario Hoy. Me pidió una opinión sobre algún tema. Le dije, mire, yo no le voy a dar una declaración en este momento porque estoy en una actividad de otra naturaleza. Me exigió esa declaración, obviamente yo le dije que no le iba a dar esa declaración, tuvimos un intercambio de puntos de vista y al día siguiente en Diario Hoy salió publicado mi negativa de darle una declaración en ese momento como que fuese una entrevista diciendo que yo no me había negado a darle declaraciones y que yo tenía la obligación adicionalmente de darle una declaración. Es decir, parece que eso es absolutamente fuera de lugar. No es, en ninguna parte dice que un funcionario público tiene la obligación de dar una declaración o de dar una entrevista. O sea, eso creo que no está en discusión. Bueno, y otras veces paneles o entrevistas donde evidentemente la posición de los entrevistadores era absolutamente sesgada y tendenciosa frente al Consejo Electoral o a mi gestión. Es decir, que incluso llevaron algunas veces a cierto tipo de enfrentamientos y que igualmente fueron descontextualizados, ¿no? El Papa Benedicto XVI, el presidente Rafael Correa y algunos mandatarios, no solamente de la región, sino del mundo, han llamado a liberarse de la dictadura de los medios de comunicación. ¿Usted cree que este tipo de decisiones gubernamentales contribuyen a aquello? Bueno, yo creo que esa es una decisión que el presidente, en su condición de primer mandatario y como jefe de Estado, la ha tomado dentro de, primero las facultades que tiene, pero también dentro de lo que son su propia condición de ciudadano que le permite tomar estas decisiones y obviamente sus subalternos son parte de esa decisión, en este caso los funcionarios de Estado. Yo creo que sí, que efectivamente lo que se debería propender es hacer que justamente democratizar los medios, democratizar el acceso a los medios. Es decir, no puede ser que la opinión, que haya ciudadanos de primera, segunda y tercera definitivamente. Es decir, aquel que tiene acceso a los recursos económicos para montar un medio de comunicación tenga una posición de ventaja frente a otros ciudadanos. Creo que ese es un tema muy complejo y en ese sentido obviamente cabe que los ciudadanos reaccionemos y obviamente quien más que quien nos representa, electo por voluntad ciudadana, pueda ejercer justamente ese ejercicio, esa acción de representación para acciones que evidentemente no son las más adecuadas. Basta prender la televisión en la mañana y ver a algunos de los entrevistadores y ver cuáles son sus posiciones políticas. Hay un entrevistador que todos los días hace un comentario donde lo que destila es veneno y dice cuál es exclusivamente su punto de vista sobre un tema, incluso leyendo la Constitución de la manera que a él le parece que debe leerla. Entonces creo que sí es importante que empecemos a hacer todos una reflexión y más bien lo que deberíamos esperar es que estos medios de comunicación empiecen a asumir verdaderamente su rol de informar, en el caso, su rol de informar, de difundir, sí, de ser espacios también de opinión, por supuesto, pero obviamente también espacios que garanticen un equilibrio, ¿no? Comentábamos ayer con el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, que quienes hacemos periodismo sabemos que las entrevistas simplemente son un género y que se puede acudir, por ejemplo, al periodismo de investigación, es decir, no están cerradas las fuentes. También se decía que con esta medida se pretende fortalecer a los medios de comunicación públicos, comunitarios o regionales, aquellos que salen en UHF, por ejemplo. Usted como funcionario, o más bien como expresidente del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál era su relación con los medios que salen en VHF y con los que salen en UHF y los canales de regionales? Bueno, en general yo creo que había espacio para todos los medios de comunicación. Aquí cabe otra reflexión. Es decir, si vamos por el lado de la posibilidad de escoger los espacios, los medios, es decir, los medios de comunicación también escogen y también seleccionan a quien entrevista. Es decir, es bien sabido que hay medios de comunicación que tienen vedado los espacios a determinados personajes públicos. Es decir, que hay una decisión premeditada de nunca entrevistarles a determinados personajes. Una lista negra, a pesar de la connotación racista que tiene esa denominación. Bueno, yo no creo que sea, no tiene la connotación racial lo de la lista negra. Es decir, una lista de personas vedadas de participar y de acceder a espacios en determinados medios de comunicación. ¿Por qué no? Por el otro lado también, los ciudadanos o los funcionarios, o los personajes públicos no pueden tener una lista también de aquellos medios de comunicación a los cuales no van a asistir. Parece que es absolutamente normal y legítimo finalmente.
No es la única forma tampoco de comunicar esos espacios, evidentemente, pero también eso, por otro lado, podría generar una ventaja a otros actores. Sí, yo ahí particularmente creo que ese tipo de decisiones se deben meditar de otra naturaleza porque finalmente otros actores tendrían espacios privilegiados y estos medios de comunicación para exclusivamente atacar y denostar la gestión de los funcionarios, la gestión del gobierno, de las instituciones del Estado, que además hay actores que están dedicados a eso permanentemente, ¿no? Omar, muchísimas gracias por sus reflexiones, por su análisis. Muchas gracias. Amigos y amigas, de esta forma concluimos una nueva edición de su programa Diálogo Abierto. Recuerde que estaremos a través de nuestras páginas en internet www.elciudadano.gov.es e insistimos a todos aquellos personajes de la vida política, de la vida pública que quieran hacer uso de este espacio, pues bienvenidos sean. Hasta la próxima.